Bueno, entonces, nuestra FEM, ahora generada sobre la espira, estaría dada por la velocidad angular, por el campo magnético que atraviesa esa espira, la superficie de la espira y el seno del ángulo, o sea, del omega, la velocidad angular por el tiempo, más un cierto ángulo inicial. ¿Se acuerdan que cuando uno calcula la primitiva siempre aparece, ¿no? Como este ángulo inicial, esta constante que siempre aparece como que si uno hubiera derivado podría haber desaparecido. Entonces directamente se le coloca este valor que es un valor constante. Bien, quiere decir que si yo ahora agarro esto que tenemos acá, esta ecuación que nos quedó, acá, omega de Bs, o sea, velocidad angular por el campo magnético, por la superficie, por el seno del ángulo más el ángulo inicial, me queda que eso es la FEM, ¿sí? O sea que esa FEM va a ser igual a quién? A el área por el campo, por el omega, por un número de vueltas de espira. Nosotros acá pusimos una sola espira, pero generalmente no van a tener una espira, ¿sí? Van a tener un montón de espiras. O sea que va a tener un n también. Siendo que si reemplazo esto, que es un valor constante, porque la velocidad angular es un valor constante, el campo magnético que lo atraviesa es un valor constante, el área es un valor constante y el número de vueltas también, porque lo que quedaba como variable era el ángulo. Por eso la integral se resuelve con respecto al ángulo. ¿Está bien? Entonces lo que nos queda acá, y como ese ángulo va a depender del tiempo, nos queda en definitiva como FEM del circuito, que esta justamente va a ser nuestra FEM de una corriente alterna, nos queda esto, nos queda, me quedó un cuadro por ahí colgado, nos queda que la FEM del circuito, que va a depender del tiempo, o sea que yo acá podría ponerle en función del tiempo, porque esta FEM no va a ser un valor constante, va a ser un valor variable y ese valor variable va a depender del tiempo, porque según los segundos que vayan transcurriendo es el ángulo que va a tomar y según el ángulo que toma es el valor del seno del ángulo que va a tomar. Y la función seno oscila entre 0, perdón, 1 y menos 1. Esto quiere decir que va a tomar valores positivos y valores negativos, justamente lo que está pasando acá. ¿Sí? Entonces, esto sería mi función seno. Mi función seno, acá la ven, toma todos los valores positivos, todos los valores negativos hasta volver al cero. Entonces, esto que aparece acá como valores constantes es el valor máximo que puede llegar a tomar la FEM cuando el seno, no me quedé marcar el color, cuando esto, el seno de Wt más alfa, cuando eso tiende, o tiende no, sería 1, o sea, su valor máximo. Cuando eso vale 1, entonces ahí tomaría el valor máximo la FEM y sería justamente estos valores constantes que tiene acá. El número de vueltas por la superficie de la FEM, por el campo magnético que es atravesado y por la velocidad angular, que también es constante. Recuerden que es una velocidad angular constante en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ahora que nos tenemos que acostumbrar y que ya no voy a tener más un valor eh, no voy a tener más un valor definido como tenía antes de FEM, 4 volts, 5 volts, 10 volts, no, mi FEM ahora es variable, es una FEM que depende de la función seno, es una FEM que es sinoidal, por eso es una corriente alterna, ¿está bien? Porque alterna entre positivos y negativos. Y lo que hablábamos hoy de la cantidad de vueltas que da por segundos serían los ciclos por segundos que daría esta vuelta esta o sea que va de 0 a 360. A estos hertz son los que acompañan
el valor que uno le da a la corriente alterna continuamente. Cuando uno dice que nuestros hogares llegan 220 volts, lo que está diciendo es que en realidad no es que está llegando 220 volts en valor continuo, están llegando 220 volts en valor variable, ¿está bien? No continuo, están alternando. Pero estos 220 volts no son ni la FEM máxima ni la FEM continua. Estos 220 volts de los que uno habla es un valor eficaz, porque si yo tuviera que hablar de la FEM instantánea estaría hablando de una sinoidal, entonces estaría diciendo que sus valores oscilan entre el máximo y el mínimo, pero nunca voy a poder dar un valor fijo. Entonces es imposible trabajar si uno no tiene un valor fijo. Bueno, este valor fijo representativo de esta senoidal es el que se conoce como valor eficaz. Y a ese valor eficaz le acompañan los hertz, que serían los ciclos por segundo. Y esos ciclos por segundo estarían totalmente relacionados, si se acuerdan, de las ecuaciones de movimiento circular uniforme que las hemos visto en la parte de campo magnético y magnetismo, ¿sí? Con la velocidad angular. Así que tenemos que relacionar la frecuencia con la velocidad angular, que sería justamente las vueltas por segundo que llevaría la espira y con ellas su velocidad angular. Bien, ¿qué pasa cuando a un circuito, ¿sí?, se le coloca una corriente alterna y una resistencia? Ahora vamos a ir analizando los circuitos. La corriente alterna tiene este símbolo. Esto significa que es sinoidal. ¿Está bien? Que a veces es alterna. A veces tiene sus máximos, a veces tiene sus mínimos. Y fíjense que acá abajo no aparece un valor fijo como antes, de 10 volts, 5 volts. Aparece que nuestra FEM ahora, o nuestro potencial, va a ser igual al potencial máximo por el seno de omega t. Siempre va a ser esa nuestra FEM. Nosotros ahora dependemos de una FEM instantánea. No podemos hablar de un valor fijo, salvo que hablemos del eficaz o el máximo. Pero después es siempre una sinoidal. Entonces, si yo en un circuito coloco una resistencia, basándome en la ley de Ohm, lo que puedo hallar es cuál sería la intensidad de este circuito. ¿Por qué la intensidad y no la resistencia? Averiguo. Porque como bien dijimos en corriente continua, cuando hicimos el estudio de resistencias, lo que vimos es que las resistencias son propias de su construcción y que eran independientes del circuito en el cual se las colocaba. O sea, una resistencia ya tiene en forma fija una cantidad de ohms. Y esa cantidad de ohms va a ser justamente la que se lleve con ella el circuito que sea, independientemente del circuito. Si el circuito es esto, es aquello, si tiene una FEM de corriente continua, alterna o lo que sea, la resistencia era propia de su construcción. Entonces, si yo ya tengo una sinoidal que me está dando el voltaje de esta ley de Ohm y tengo la resistencia, lo que puedo hallar es la intensidad de corriente que circula por este circuito. Entonces, si B era igual a I por R, ahora B ya no es la caída de potencial de esta resistencia o la caída de potencial, perdón, la caída de potencial de la resistencia, que es la misma potencial que me entrega la corriente alterna, ya no es un valor determinado, es este valor sinoidal. Quiere decir que en lugar de B, lo que hago es reescribir el valor de la FEM en forma sinoidal, o sea, ¿cuánto valen mis volts en este circuito o en la caída de potencial? Y vale, la FEM en la resistencia es igual a su FEM máxima por el seno de omega t más un ángulo inicial. ¿Está bien? Este ángulo, recuerden que era arbitrario, después lo vamos a utilizar a nuestro beneficio. Entonces, ya no es más una FEM de 5 volts. Ahora tengo una FEM que es sinoidal. ¿Cuánto vale la FEM? La FEM es igual a la FEM máxima por el seno de omega t. ¿Está bien? Ese es el valor de mi FEM. Es una sinoidal. Pero si yo reemplazo todo esto en B,
me queda que todo esto es igual a I por R, ¿no? Porque estoy haciendo reemplazos. Entonces, en definitiva, tengo que esto es igual a I por R. ¿Está bien? Ok, quiere decir que entonces mi resistencia, siendo un valor constante, lo puedo despejar tal cual despejaba en cualquier circuito de corriente continua y me queda que la intensidad que pasa por la resistencia sería igual al valor de la FEM sobre la resistencia. Ahora, si yo tomo el E máximo, que es un valor constante, con R, que es un valor constante, lo que tengo acá es la FEM máxima sobre R. Uy, puse U. ¿Dónde está la R? Acá. ¿Y eso a qué es igual? Y es igual a intensidad. Pero si estoy hablando de la FEM máxima, entonces es la intensidad máxima. Es de acá que entonces ahora me queda que debido a que mi FEM era sinoidal, como la intensidad depende de la FEM, mi intensidad también va a ser un valor sinoidal. Entonces me va a quedar que mi intensidad va a ser el I máximo por el seno de omega t más alfa. Acá lo tienen escrito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de circuitos? Y ocurre que mi valor de la FEM y mi valor de intensidad son ambos sinoidales. Bueno, matemáticamente, en trigonometría, se sabe que existen igualdades entre los senos y los cosenos porque difieren en ángulos de 90 grados, ¿no? Con ángulos complementarios los valores de seno y coseno dan iguales. Entonces quiere decir que si yo inicialmente tenía un seno, acá, un seno de omega, acá, no puedo mostrar la flechita a veces, el seno de omega t más un cierto ángulo inicial, y ahora a este ángulo inicial arbitrariamente, porque a mí se me ocurre, a él, digo que es igual a 90 grados, o sea, pi sobre 2, lo que digo es que entonces el seno de cualquier ángulo, que en este caso era representado por la velocidad angular por el tiempo, más 90 grados, es exactamente lo mismo que hablar del coseno de el ángulo que teníamos. ¿Está bien? Entonces, debido a esto, es que yo puedo reemplazar en la ecuación anterior acá, en esto, puedo reemplazar al omega t más alfa por directamente coseno de omega t. Entonces me queda que la FEM, la caída de potencial de la resistencia respecto al tiempo, es igual a la caída potencial máxima o la FEM máxima de este circuito sinoidal por el coseno de omega t. Y lo mismo puedo hacer con la intensidad. Como la intensidad era igual a la intensidad máxima por seno de omega t más alfa, ahora es la intensidad máxima por el coseno de omega t. Y estas serían las dos ecuaciones de FEM e intensidad. O sea que, siendo mi FEM sinoidal, mi intensidad nunca va a ser un valor determinado tampoco, porque la intensidad de corriente depende de la FEM. Si la FEM aumenta, aumenta la intensidad. Si la FEM disminuye, disminuye la intensidad de corriente. Recuerden que si no existiera diferencia de potencial, no habría circulación de electrones. Entonces, directamente, ¿sí? Me queda que si mi FEM es sinoidal, mi intensidad de corriente también es sinoidal. Ahora, si yo observo, ambos serían FEM máxima por el coseno de un ángulo y el otro es I máximo por el coseno de un ángulo. O sea que los dos, tanto la FEM como la intensidad de corriente,
estarían trabajando con el coseno del mismo ángulo. Eso quiere decir que en todo momento estarían esos valores ceros, máximos y mínimos en el mismo instante. Ambos serían 0 en el mismo instante. Ambos serían máximos cuando están a 90 grados en el mismo instante. Ambos serían 0 cuando están a 180 grados, la espira, en el mismo instante. Eso quiere decir que ellos se encuentran en fase, que la FEM y la intensidad de corriente se encuentran en fase. Que se encuentran en fase quiere decir esto, que los cosenos de los ángulos o los senos de los ángulos coinciden en todo momento. Ambos van en fase, van en la misma fase, en 0 los dos, en 90 los dos, en 180 los dos, en 270 los dos, en 360 los dos, y así sucesivamente. Esto que aparece acá al lado es lo que se denomina un diagrama de fasores. El diagrama de fasores es la representación vectorial de lo que está ocurriendo acá, solo que en un cierto instante. Es como si yo sacara una foto. ¿Por qué? Porque en realidad esto tendría ángulos, ¿no? Acá hay un ángulo. Para ambos el mismo ángulo. Esto es un ángulo. Es mi ángulo, ponele alfa. Y este ángulo alfa va a ser siempre igual ¿a quién? Al omega, al omega t. Bueno, esto es una t. Va a ser igual al omega t, pero ambos vectores van a ir siempre en fase. Pero como el omega es un valor de velocidad angular constante, depende del tiempo, van a estar acá, o los voy a encontrar a los dos acá, o los voy a encontrar a los dos acá, o los voy a encontrar a los dos acá, pero siempre los voy a encontrar a los dos en fase. Siempre voy a ver que mi intensidad de corriente lleva el mismo ángulo, horrible, mirá, lleva el mismo ángulo que mi voltaje, que mi FEM. Siempre se encuentran en fase. Entonces, estos dos, FEM e intensidad de corriente, se encuentran en fase. ¿Está bien? Llevan siempre el mismo ángulo. La intensidad de corriente del circuito es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia y va en fase con la FEM del circuito o con la caída de potencial de la resistencia. Entonces les remarco y nos queda que en definitiva en un circuito tenemos nuestra FEM del circuito instantánea, que va a ser siempre nuestra sinoidal, y nuestra intensidad de corriente, que va a ser siempre sinoidal. ¿Está bien? Ambas en fase. Bien. Ahora, ¿qué va a tener también el circuito? Una potencia consumida por la resistencia que va a ser entregada por la FEM. Entonces, esta potencia nosotros la calculábamos antes como I al cuadrado por R. Pero ¿qué pasa ahora? I al cuadrado, I ya no es una intensidad con un valor fijo, sino que ahora nuestra I es un valor sinoidal. ¿Está bien? Ya no tiene ese valor fijo que teníamos antes como conocíamos, sino que ahora es un valor sinoidal. Esto. Entonces, esta es nuestra intensidad instantánea. Esta intensidad instantánea es la que se ve afectada, ¿sí?, por el cuadrado. ¿Está bien? Y si yo tengo un coseno, la función coseno oscila, siempre va a ser mayor que ¿quién? Que menos 1. ¿Está bien? Coseno de omega t, ¿no? De cualquier ángulo. Y a la vez va a ser menor, acá, menor que 1. O sea que va a oscilar entre menos 1 y 1. Siempre. Eso quiere decir que ahora
Si yo elevo al cuadrado, mi coseno de omega t, bueno, esto sería, voy a ponerlo así, todo esto, ¿sí? Porque no tengo forma de poner un cuadrado como potencia, al cuadrado, recuerden que esto sería una potencia, esto me queda que va a ser menor que 1, pero va a ser mayor que 0, porque al estar al cuadrado nunca toma valores negativos. O sea que si coseno de omega t oscila entre 0 y 1, la potencia también va a oscilar entre 0 y 1. Y mi potencia máxima, ¿cuándo va a estar dado? Y cuando coseno de wt sea igual a 1. No puedo poner mayor o igual, si no lo pondría, ¿sí? Porque el valor 1, menos 1, 0, los toma el coseno. No es que se acerca y no los toma como un límite, sino que son valores exactos. Ahora, si el coseno toma el valor 1, estaría en mi intensidad máxima. En ese momento voy a tener la potencia máxima. La potencia máxima va a ser cuando la intensidad sea máxima al cuadrado por la resistencia, que es un valor constante, no variable de acuerdo al circuito. Y la potencia media, por ser el coseno de omega t al cuadrado, un valor que oscila entre 0 y 1, la potencia media va a estar en el medio de estos dos, o sea, un medio de su valor máximo al cuadrado por R. Esa va a ser nuestra potencia media de este circuito o de esta resistencia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Capaz que con un ejercicio sería mejor, pero bueno, eso se verá después. Espera, porque eso es todo lo que falta. Recién arrancamos. Ahora le vamos a, pero yo quiero saber si hasta ahora más o menos entendieron lo que se planteó. Porque ahora, ¿qué hacemos? En lugar de una resistencia le vamos a poner un condensador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si le ponemos un condensador? Otra vez, es una FEM variable, solo que ahora lleva un condensador, o sea, un capacitor, ¿sí? Los capacitores, al igual que la resistencia, es una capacidad constante. No depende del circuito, sino de cómo se fabricó. Eso quiere decir que su capacidad es independiente del circuito. Pero sabíamos que sí, la cantidad de carga que almacene dependía de la diferencia de potencial. Pero ¿qué pasa ahora con la diferencia de potencial? Otra vez, no es un valor fijo. Ahora nuestra diferencia de potencial es una sinoidal. Entonces reemplazo el potencial por la sinoidal. Pero si el potencial es una sinoidal, entonces la carga que adquiere el circuito tampoco es un valor fijo. Va a depender de esta FEM. Quiere decir que la carga también depende de la FEM. Pero la intensidad de corriente la definíamos como el número de cargas por tiempo que atravesaba el área, ¿sí?, de un cable. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es mi intensidad de corriente, quiere decir que ahora tengo el diferencial o la variación de quién, de la capacidad por la FEM, que es lo mismo que decir que la carga, con respecto al tiempo. Cuando realizo la integral de esta función, llego a esta otra ecuación que tengo acá. A esto, donde la intensidad de corriente va a ser igual a menos omega por el E máximo por C por el seno de WT. Ok, si yo ahora junto estas dos, junto el omega con el C, ¿sí?, y las reescribo de la forma 1 sobre, como me plantea acá, las reescribo como 1 sobre omega W. O sea, a ver, si recuerdan el tema de fracciones, era lo mismo decir 2 que decir 1 sobre, y lo pongo entre paréntesis para que lo interpreten, 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo?
una fracción en el denominador es exactamente lo mismo que, que el numerador, escribirlo en el numerador, y no digo nada diferente. Entonces, de acuerdo a eso, quiere decir que a omega c los puedo escribir como 1 sobre omega c. Al escribirlos como 1 sobre omega c, ¿sí? Lo que me queda acá es que este 1 sobre omega c sería, este denominador, el equivalente a lo que llamamos una capacitancia o reactancia capacitiva, que sería algo similar a la resistencia de un resistor. Entonces, fíjense que de acá, si yo reescribo omega c como 1 sobre, a ver, no está escrito acá, lo voy a escribir, tengo a omega c por la FEM máxima. ¿Sí? Voy a poner acá esto como para que lo interpreten. Bueno, esto sería lo mismo que decir FEM máxima sobre 1 sobre omega c. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Y esto que está acá, esto que está acá, sería lo que nosotros vamos a llamar ahora nuestra capacitancia o reactancia capacitiva, que es el phi sub c. A ver si puedo poner phi sub c. Ahí queda un poco mejor. Esto es la reactancia capacitiva o capacitancia. Esto, que nunca se pueden cambiar los cuadros, está todo como para llevarme el cuadro y después no te deja. Bueno, no lo puedo correr, me quedó ahí en el medio clavado. Esto sería el equivalente a la resistencia y se mide en unidades de ohms. Un problema con la H de esta computadora que no me anda. Sí, no anda bien. Ahí está. Con unidades de ohms. O sea que en definitiva no es otra cosa más que, por así decirlo, la capacitancia o reactancia capacitiva sería el equivalente a la resistencia de un resistor. Y si yo estoy trabajando con el voltaje sobre una resistencia, estoy diciendo que esto sería mi intensidad máxima del circuito. ¿Está bien? Es por ello que toda esta ecuación la puedo reescribir en esto que está acá abajo. Que la intensidad de corriente que pasa por un circuito es igual al I máximo por el seno del ángulo o la velocidad angular por el tiempo. Pero acá me quedó un menos, ¿sí? Sigo teniendo este menos, que yo todavía no lo, este menos de acá, ¿sí? Todavía no lo trabajé. Ok, ¿qué pasa con ese menos? Si bien el seno de esta función estaría en discordancia, o estarían, perdón, en discordancia no, estaría así, sería el complementario al coseno que teníamos en la FEM. Si yo ahora quiero transformar el seno en coseno, a través de este menos y de las identidades trigonométricas, lo que puedo decir es que el seno de omega t es exactamente lo mismo en valor que menos el coseno de omega t más 2pi. O sea que lo que estoy diciendo es que entre seno y coseno hay una diferencia de 90 grados. ¿Está bien? Si entre seno y coseno hay una diferencia de
90 grados, y este cuadro no se fue, a ver si puedo ir arriba, y cuando baja se va porque necesito justamente la ecuación que está ahí abajo, ahí está. Transformo este seno de omega t en coseno de omega t más 2pi. Pero entonces, al relacionar mis dos funciones, ¿sí? Mi función, acá, esta función, ¿sí? Que es la función de la FEM, con la de la intensidad de corriente, que es esta de acá abajo, lo que observo es que ambas tienen coseno de omega, pero que una difiere con respecto a la otra en 90 grados. O sea que cuando esta es mi FEM, mi intensidad de corriente por el capacitor adelanta en 90 grados, ¿sí?, a el voltaje. Es por ello que en este caso la intensidad de corriente y la FEM se dice que están desfasadas en 90 grados. En este caso, la intensidad de corriente en un condensador adelanta a la FEM en exactamente 90 grados. Ahí está. Esto es una regla memotécnica, lo que les escribí acá. Que la intensidad de corriente en un condensador adelanta la FEM en 90 grados. A diferencia de lo que vimos antes en la resistencia, que no, la FEM y el potencial no tenían diferencia en sus fases. Acá, estas dos iban en fase. Ambas eran, sus máximos y sus mínimos eran iguales. En este caso, no. En este caso, el voltaje retrasa en 90 a la intensidad, o la intensidad adelanta en 90, ¿sí?, al voltaje. Acá se ve claramente. Hay un desfasaje de 90. Fíjense, esta sería la intensidad, nace mucho más arriba que la FEM, que nace en 0. Entonces se va produciendo siempre un desfasaje de 90 grados. ¿Lo ven esto? Y estas serían las dos ecuaciones correspondientes instantáneas a un circuito con un condensador. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Nadie dice nada. Yo te digo que no les veo las caras. Yo voy bien, Vero. Qué bueno, Lau, que me seguís. Yo más o menos, profe. Y de a poco. Pero lo importante es por ahí que, aunque sea, me vayan siguiendo en este tipo de cuestiones de quién adelanta, quién atrasa, qué es un diagrama de fasores, que la intensidad de corriente, por venir y ser dependiente de una FEM, ¿sí?, sí o sí también es sinoidal, igual que la FEM, y que la FEM nunca va a tomar un valor determinado, sino que siempre va a ser un valor sinoidal, salvo que hablemos de un valor eficaz o un valor máximo. Si yo tengo que medir la intensidad de corriente o la FEM real de nuestras casas en cualquier momento, vemos que oscila el voltímetro, va a oscilar entre valores máximos y mínimos, pero que no me va a dar un valor determinado. Es como que está midiendo y haga 0, 1, 2, 3, 4, 360, y ahí baja. 350, 340, 300, 200, 220, 0. Y después pasa al negativo, menos 1, menos 2, menos 3, y empieza a aumentar en el negativo, y así sucesivamente 60 veces por segundo. ¿Quién lee eso? Nadie. O
sea, veo números que se mueven, pero jamás los voy a ver, ni siquiera, si logro identificar el máximo y el mínimo, no sé, soy un genio, porque piensen que cambia 60 veces por segundo, es imposible identificarlos. Entonces, como estos valores son imposibles de trabajar, y yo necesito trabajar sobre algo, un valor real, como para poder manejarme matemáticamente en las ecuaciones que tenga que hacer a la hora de realizar cálculos, se trabajan con los valores eficaces, ¿sí? Ni siquiera con los valores máximos, se trabajan con los valores eficaces. Los valores máximos son los que toman las sinoidales, ¿está bien? Pero uno dice, bueno, en las casas que tengo 220 volts, 60 Hz, esos 220 volts son eficaces, pero la verdadera FEM es sinoidal y la verdadera intensidad de corriente también. Ahora, supónganse que en lugar de hacer 60 Hz fueran 1 Hz por segundo, 1 Hz, o sea, una vuelta por segundo. Es como que yo vería la intensidad de mi bombita de luz que aumenta y disminuye, se hace cero, aumenta, disminuye, se hace cero. O sea, imagínense en esos lumens que uno está mirando y aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. En cambio, en 60 justamente ciclos por segundo, el objetivo es que ni siquiera me doy cuenta de que hay una fluctuación en esa intensidad de corriente o en esos lumens. Ni me avivo, porque mi ojo no lo llega a ver. Pero que están, están. ¿Está? Bien. Ahora va a aparecer un componente nuevo que nosotros hasta ahora no trabajamos, pero que aparece justamente porque es una corriente alterna. Si fuera una corriente continua, este componente no aparece. ¿Por qué? Porque es un solenoide. ¿Qué pasa cuando en un circuito coloco un solenoide? Bueno, tiene una función muy específica. Vero, te queda un minuto, te aviso. Ok, muy específica y que no la voy a tener, ¿sí?, en un circuito de corriente continua. ¿Por qué no? Bien, este solenoide, a diferencia de lo que hablábamos hoy de cómo se forma la corriente alterna, que dijimos que era una espira atravesada por un campo magnético y que el giro de la misma genera una variación de flujo, la variación de flujo, la FEM, y la FEM induce a la corriente, acá es al revés. Acá circula corriente por este solenoide, porque lo voy a poner en un circuito. Entonces, al circular corriente por este solenoide, lo que ocurre es que dentro del solenoide, como hemos visto antes, se genera un campo magnético. Si mi intensidad de corriente es constante, mi campo magnético también es constante. Es por eso que en un circuito de corriente continua, si yo coloco un solenoide, tengo un campo magnético constante, tendrá otros usos. ¿Está bien? Pero no va a tener el uso específico que vamos a ver ahora en un circuito de corriente alterna. O sea, ¿genera un campo magnético? Sí, claro, genera un campo magnético constante. De hecho, yo necesito a veces para realizar ciertos trabajos campos magnéticos constantes. Así que al necesitar esto, justamente lo que hago es trabajar con una corriente continua, ¿sí? Ya que hay momentos que necesito de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo coloco un solenoide?